la agilidad propone como, el testing ágil propone como que, bueno, si hay un defecto que podemos conversar con el desarrollador y es, no sé, un acento, algo de este estilo, quizás incluso podemos desestimarlo de registrarlo. Pero ojo, va a depender también de cómo se organice el equipo, de cuáles sean los objetivos del equipo. Entonces siempre es importante registrar los defectos porque de esta forma podemos obtener incluso información del software. Podemos decir, bueno, tenemos de los 100 defectos que tenemos, ojalá que no haya tantos, pero de los 100 defectos que tenemos, 80 son de los reportes. Bueno, ¿qué está pasando con los reportes? No se están probando, no se están incluyendo en las pruebas, siempre se piensa que no afecta a los reportes y al final siempre los cambios afectan a los reportes. Entonces, para eso también los defectos nos dan información de cómo está o en qué estamos fallando recurrentemente. Esto que está acá plasmado, como les digo, va a depender también de lo que el equipo necesite. No son los únicos aspectos a considerar, pero son como los principales y más importantes. Esto es importante evolucionarlo, es decir, esto no se logra en una semana, en un mes, en 2 meses. Lleva más tiempo, lleva mucho más tiempo porque es progresivo. Además que nos conseguimos como, por ejemplo, resistencia al cambio. Siempre nos podemos llegar a conseguir eso cuando hay cambios de cualquier aspecto. Y con el testing ágil, que viene a ser como muy disruptivo, pues nos puede pasar esto, que el equipo no se adapta, la organización no se adapta, o empezamos a tener incluso más trabajo del que teníamos cuando hacíamos testing en cascada o cuando no teníamos técnicas de testing ágil y creíamos que estábamos haciendo testing ágil. Eso puede llegar a pasar. Entonces es importante saber que esto es algo evolutivo, que va de forma incremental. Además, requiere constancia, planificación e innovación. Con estas 3 cosas y teniendo bien plasmado cuál es nuestro plan y hasta dónde queremos llegar, lo vamos a poder lograr. El siguiente puerto, que es uno de los puertos que también me encanta y que es fascinante, que es el puerto de la automatización. Como les decía, no hay testing ágil sin automatización. Entonces, acá en el puerto de la automatización tenemos los aspectos principales que debemos considerar, bien sea si estamos ya automatizando o queremos empezar a automatizar dentro de nuestro equipo. Entonces, lo primero es una cultura de automatización, es decir, incorporar la automatización dentro de nuestro proceso de prueba para poder aumentar la cobertura, reducir los tiempos de prueba, tener entregas más constantes, y todo eso se puede conseguir si, por ejemplo, automatizamos las regresiones. Esta cultura de automatización no solamente es incorporar la automatización en el equipo y hasta ahí tenemos cultura de automatización. No, es algo que va más allá, es algo más profundo. Es decir, es irradiar el uso y la cultura de la automatización a todos los equipos y a toda la organización. O sea, que la organización sepa que a través de la automatización puede lograr una entrega continua y generar más valor. Y por supuesto tener un software robusto. Luego tenemos lo que es la estrategia. Es muy importante que tengamos una estrategia. Siempre esto, por ejemplo, si estamos planificando un viaje, es muy importante pensar, bueno, ¿cuál es mi estrategia para este viaje? ¿Qué me voy a llevar? ¿Qué voy a tener? ¿Qué voy a necesitar? Entonces, dentro de la estrategia está desarrollar una estrategia alineada a los objetivos de la organización, y como parte del desarrollo de la estrategia podemos llegar a usar lo que es la pirámide de Mike, que es la pirámide de automatización, que seguramente la han visto, que lo que busca es concentrar el mayor esfuerzo de las automatizaciones en la base de la pirámide, que serían las pruebas unitarias, las pruebas de backend, hasta llegar a la punta, que serían las pruebas de aceptación o las pruebas exploratorias. También podemos utilizar lo que es el cuadrante de pruebas. El cuadrante de pruebas es utilizado en testing ágil porque es una forma de que todo el equipo tenga participación en qué tipos de pruebas se van a hacer en cada una de los cuadrantes. No vamos a profundizar acá
en el cuadrante de pruebas, por ejemplo, o en las herramientas de testing ágil, porque, bueno, si no la charla se nos haría muy larga, pero esta es una herramienta muy poderosa e interesante que también pueden documentarse. Luego, como herramientas, va a depender también de la necesidad del equipo, de los objetivos del negocio y de la estrategia que tengamos, ¿no? Entonces podríamos llegar a tener herramientas para backend y herramientas para frontend. Ahí mi recomendación es que siempre veamos qué es lo que necesitamos, ¿no? No escoger una herramienta porque está como un boom en el mercado, por ejemplo, sino que se adapte a nuestras necesidades. Luego tenemos lo que es la experiencia. Para mí la experiencia es justamente eso que vamos viviendo a medida que vamos implementando la automatización, ¿no? Entonces sería eso, identificar pruebas repetitivas y críticas. O sea, llega un momento que tenemos tan afinada la experiencia en la automatización que tenemos la capacidad de decir, bueno, este caso de prueba lo puedo automatizar, esta historia la puedo probar con la automatización que tenemos, estos escenarios de pruebas los tendríamos que actualizar en la automatización. Eso es parte de la experiencia. Involucrar al equipo de negocio, esto que les decía, por ejemplo, de los reportes. Si, por ejemplo, el negocio, su mayor dolor son los reportes, por ejemplo, y nosotros tenemos automatizado la regresión del login o empezamos a automatizar la regresión del login, quizás eso no le sume valor al negocio. Entonces ahí tenemos que estar en comunicación e involucrar al equipo de negocio para que podamos identificar, bueno, el mayor dolor de nuestro producto y del equipo de negocio es los reportes. Bueno, veamos entonces cómo automatizamos los reportes, las pruebas de los reportes. Y luego tenemos ampliar el conocimiento en la automatización. A medida que se automatiza y se van adquiriendo los skills técnicos, estos también van evolucionando. Es decir, hace falta, es necesario seguir ampliando los conocimientos en la automatización. Y finalmente, lo que es gestión de ambiente y gestión de datos. Entonces, para esto podemos utilizar la virtualización de los servicios, por ejemplo, para poder hacer las pruebas y no tener dependencias de un tercero. Establecer entornos de prueba que podamos gestionar desde el equipo de QA. Y lo que es la gestión de datos sería todo lo que es poder generar nuestros propios datos para la automatización, que también no haya una dependencia de que necesito que alguien me genere datos y que también esos datos puedan ser trazables a través de todo el sistema. La automatización de las pruebas es un esfuerzo de todo el equipo, ¿no? Entonces, podemos comenzar con algo muy simple, como las regresiones, y luego ir sumando, incorporando pruebas de humo, las pruebas unitarias, pues evidentemente son como la base, las pruebas unitarias deberían estar automatizadas, y también saber que tenemos un tiempo de transición, una curva que superar. Entonces es importante contar con el tiempo, la capacitación y la motivación para el equipo para que se logre el objetivo. Al mismo tiempo buscar apoyo, ¿no?, de la organización y de los equipos y de los roles que nos puedan apoyar para que podamos lograr transitar por el puerto de la automatización. Bien, en este punto, si hemos navegado todo este recorrido que hemos hecho, hemos navegado todo lo que es el fascinante mar del testing ágil, estaremos listos para dar el paso al siguiente nivel, que es el puerto del testing continuo. Entonces, los aspectos a considerar para poder entrar a lo que es el puerto del testing continuo, que también vienen, son es como